You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Aquí estamos en el episodio 35 de la primera temporada de Magestio Te Habla, ya sometidos al peso del yugo del calor veraniego. Lo digo muy así porque acabamos de llegar a Madrid después de estar unas semanitas en Asturias. Allí es donde tengo el estudio para grabar los cursos de los Secret Files. Y acabo de terminar uno de Fuera de este Mundo que llevaba atrasando muchísimos años y ya está cerrado, con una versión además que llevo sacando a público un tiempo para Salón en Copas, que tiene muy orgulloso, que será con la que se concluya el curso. También otra que hago, que es una variación de una de Christian Schellman, bueno, poca variación, más o menos la de Christian Schellman con un metrónomo. Cositas guapas, que me lo paso muy bien. Estoy muy contento del cursito, es un cursito en 3 clases. Y allí también, por supuesto, es donde fabricamos muchas de las cosas, porque muchas de las cosas que hacemos requieren un espacio grande y es un buen sitio para tener el taller. Hacemos las cosas de pañuelos, Eden fabrica una remesita de los pañuelos. Nos venimos con un prototipillo, que más lo digo, de un pañuelo para hacer desaparición de billete, porque quiero grabar un curso sobre billete al limón, al kiwi, a la patata, siguiendo la estructura de Paul Potassi. Y me parece que está así majo, está agradable, y puede que hagamos el set para la tienda con el cursito y el pañuelo, que estoy así muy contento con eso. Pañuelos de Slidini, que los tengo ya casi listos. Muchas cosas, la verdad. Estamos ahí, hice una remesa de huevos para el huevo, pañuelo al huevo, de esas que hago con huevos de verdad, que son un lío de hacer que te mueres. Pero bueno, que ya estamos aquí con este calor veraniego. Y te digo también, por si acaso se mete algún ruido en la grabación, es que tengo puesto el aire por si no me cuezco. Y además hay una obra en el piso de abajo y les da por usar todos los aparatos electrónicos, los que dan taladro cuando hay que estar en silencio. Mira qué cosa, que el día que hubo el apagón, que parecía que todo Madrid estaba en silencio, estos tíos debían tener todas las baterías cargadas, porque estuvieron usando el taladro frente al silencio y no había nada de electricidad en Madrid, salvo el taladro de esta gente. Pero bueno, ahí están esas cosas que al final son buenas noticias. Hoy tengo varios temas para ti. Te voy a hablar de uno de los juegos que hacemos, que luego te puedes hacer tú, porque creo que es una cosa interesante y es un proyecto creativo divertido, que da para mucho. Te voy a contar uno de los canales de YouTube que me gusta, esta vez no toca de magia, es otra cosa, pero es muy inspirador. Y te voy a hablar de la vida de un mago interesantísimo, que además es el protagonista de nuestro proyecto de verano para Magiestudio. Yo todos los veranos intento arremeter un proyecto nuestro, meterme ahí en ello hasta las cejas, y tengo uno guapo. Pero vamos a empezar con el producto, porque así no tardo de más y no doy más vueltas de las estrictamente necesarias. Hay un juego que me lleva llamando años la atención, que es el Horrors de Stuart Robson, que está publicado originalmente en la revista Jinx, en el especial de verano, iba a decir de invierno, de verano, de 1935. Lo tienes también en los DVDs de Osterling, él comercializa una versión, comercializa el original. Lo tienes también en el Practical Mental Magic o Practical Mental Effects, depende de la edición que sea, que es la compilación de la revista Jinx. Lo tienes en nuestros Secret Files y también lo comercializamos en una versión ilustrada por Eden y preciosa como Horrors, un clásico de Stuart Robson, para poner el nombre, en nuestra tienda magiastudio.com. Y como te voy a hablar del juego, vamos a discutir un poco a nivel creativo este efecto. Lo tienes en nuestra tienda con un descuento del 25% por si te apetece darle un poco de cañita con todo nuestro asunto. Lo que tienes que hacer es poner Horrors, o sea, HORRORS, en el espacio de cupones, o decirnos cuando vengas a la tienda y decir Horrors.
El juego original ya cuesta 17,50, es baratito, pero con ese descuentillo pues le das así un poco más de alegría. Si no nos lo quieres comprar, tampoco pasa nada, porque como te digo, lo tienes en Jinx, que se encuentra muy fácil por internet, también lo tenemos nosotros traducido, pero vamos, que lo puedes encontrar muy fácil por internet, explicaciones del Horrors, en el Practicalmente LFX, que por ahí lo hay, baratísimo la edición de Dover, o yo creo que como ya son libres de derechos, pues seguro que lo puedes encontrar, vamos, que no va a haber problema porque te des con las instrucciones en algún sitio y puedas trabajarlo por tu cuenta, y si ves que no lo encuentras pues me preguntas y vemos cómo apañamos. Lo digo porque me parece interesante trabajar con ese efecto, que como ya te digo, es de 1965, pero es igual de interesante a día de hoy. El principio sobre el que se basa yo creo que no es original de Stuart Robson, entiendo que no, vamos, sé que no, porque lo que sirve es para establecer un sistema binario de clasificación de palabras u objetos para hacer una adivinación muy directa. En el clásico y también en la versión que hacemos nosotros, con unos dibujos muy bonitos, como te decía de Ede, lo puedes mirar en la tienda, tienes unas cuantas tarjetitas llenas de palabras. En el caso este son de horrores, de cosas que dan miedo, y un espectador coge las tarjetas en sus manos y piensa en el objeto que quiera. Después le das una instrucción más, que es que revise todas las tarjetas porque las palabras están repetidas varias veces, y que se lleve todas las tarjetas en las que está su palabra. Tú, viendo las que quedan en la mesa, puedes decirle cuál es en la que está pensando sin hacer ninguna pregunta, porque las de la mesa codifican cuál es la palabra que tiene el espectador. O sea, las tarjetas de la mesa codifican la palabra del espectador, porque según, imagínate que tenemos tarjeta 1, 2, 4, 8, pues tienen un código detrás o un número. Si ves que en la mesa dejó la 4 y la 6, sabes que en una listita que tienes, pues es la 6 de la columna. Lo digo solamente como un vistazo muy rápido al método. Es una codificación súper inteligente, es una verdadera genialidad. El problema de este juego, que también está en cajas de magia, que vienen a lo mejor unos bloquecitos, que son unas cartas que a su vez tienen cartitas dibujadas dentro, es que lo extremadamente potente de la premisa, ¿no?, que es esa capacidad de adivinar una palabra pensada de una lista, que es un montón, porque parecen muchísimas en las listas cuando ves todo, luego se diluye un poco cuando el espectador tiene que hacer la orden tan abstracta de llevarse las tarjetas en las que encuentra su palabra y dejar las otras en la mesa a la vista. La pena es que ese bloquecito central en el que el espectador tiene que hacer algo un poco más raro, que además parece que nos transmite la información y efectivamente lo hace, diluye la potencia del efecto. Yo lo que quería proponerte hoy es que entre todos trabajemos un poco este efecto. Ya llegué a mi solución, y eso la tienes ahí, en la de los Secret Files es a nivel técnico la misma, y tengo varios juegos más de este tipo que terminarán saliendo, o que siempre pasan un tiempo en los Secret Files antes de que me animo a imprimirlos y a ilustrarlos y estas cosas un poco más apañadamente. Pero, como decía, esto se puede trabajar en dos frentes distintos. El primero son las listas, porque no necesariamente es una lista de horrores. De hecho, nosotros tenemos fabricado también otro desde hace muchos años que nunca comercializamos, con regalos de Navidad. Pero, quien dice esto, podrías hacer pues cuadrantes de fotografías, listas de las mejores películas. Yo pensaba, por ejemplo, fotografías de clase, ¿no?, con diferentes personas que se repitan en unas y en otras, como no sé, como fotos de equipos de fútbol, de jugadores que se cambian de plantilla, cosas de ese tipo. No necesariamente nos tenemos que encontrar con tarjetas en las que esté todo. Podría haber paquetitos de cromos repes, y que hubiera 6 paquetes de cromos, que se parecería al Samir Ramó o Ramis Samó de Vernon, con una versión fantástica de Gaetan Bloom que está en sus DVDs, que también tengo una versión de los Secret Files, por cierto, que está bien guapa. Pero la forma de romper la sensación de una clasificación de objetos cerrada me parece que es muy interesante y que nos puede dar muchísimo juego para encontrar efectos totalmente distintos que se puedan aplicar a situaciones de salón o de escena. Pensaba también en hacer una forma digital de este juego, ahora que estoy eso, como siempre, programando con cosas de videojuegos, pero que creo que tiene por ahí salida. Pero esa es la primera cosa en la que uno puede trabajar, en pensar en distintas estructuras de elementos para el efecto, porque la adivinación es que es directísima. Y después, la otra parte importante es en cómo vamos a reconstruir el único momento débil, que es el pedir al espectador que coja o deje. Tú puedes ver en el vídeo que tengo yo en la descripción del producto cómo lo soluciono. Creo que está ingenioso, que es con una serie de preguntas. Elimino el acto de que el espectador coja por ir mezclando el paquetito y hacerle preguntas sobre tarjetas que le voy enseñando como al azar, tipo como quien enseña unas manchas de Rorschach, unos símbolos de Rorschach.
De esa manera parece que el espectador puede estar viendo las mismas, que todo es azaroso y que simplemente estoy jugando a hacer preguntas. Eso me funciona muy bien. Otra que también podría hacerse es que a lo mejor el espectador cogiera las cartas y se las guardara, y las otras las guardara en un sobre, y con alguna forma de verlo nosotros pudiéramos discernir. Claro, yo no tengo eso preparado, ¿no? Como, o sea, no lo tengo solucionado, pero podéis hacer un vistazo dentro de un sobre. Ahora que tenemos podría llevar, si fuera de escenario, que a lo mejor cada tarjeta o cada sobre tuviera algunos imanes y al pasar un anillo magnético supiéramos cuáles están o no están, que eso me recuerda a una psicometría de Mark Spellman, que estaba chula. Pero bueno, al fin y al cabo es eso lo que quiero decir. Ese no es un territorio que esté totalmente explorado y que te lo propongo como espacio de trabajo. Puedes mirar el producto nuestro de la tienda, o si no, puede que esté oyéndose ahora a ladrar un perro. No es Cooper, el ladrido de Cooper es mucho más potente. Es un perro de abajo que parece que está ladrando por ahí como un desquiciado. Igual no estás oyendo esto y te queda, pero vamos, con el pitch que tiene me parece imposible que no sea así. Eso, para concluir, que lo puedes mirar nuestro producto, que lo tienes con el descuento del 25% poniendo Horrors en la web, que además voy a empezar a hacer unas ofertas y concursos en la web para el verano, que eso va a ser una cosa muy interesante, y que si no, pues eso lo puedes buscar en Jinx, lo puedes buscar en un montón de sitios para poder trabajarlo igualmente y que tengas ya un primer ejercicio creativo, que este verano va a ir muchas cosas de creatividad, como verás ahora un poco más adelante. Ya sabes que en este podcast siempre intento recomendarte algunos recursos que puedan resultarme interesantes y no siempre son de magia, quiero decir, a veces son cosas inspiradoras de otro tipo de asuntos que pueden tener un impacto tangencial en lo que estamos haciendo, o que al menos a mí me hacen reflexionar sobre nuestro craft, sobre nuestro trabajo, nuestro oficio. Y en los últimos años, o meses más bien, porque antes lo seguía pero ahora lo sigo con mucha intensidad, me enganchó un canal de YouTube de un tipo que se llama Paul Sellers, que hace cosas de madera. Yo siempre me gustó mucho trabajar la madera, por eso, para decirte que hoy estoy muy enfadado conmigo mismo porque fabriqué una estantería con un cajón que me quedó muy guapa, me la traje aquí a Madrid y me acabo de dar cuenta que con el calor la madera se contrae y los cajones que había hecho con mucho cariño se han quedado encajados de una forma, vamos, tan como la pared, o sea, como un ladrillo en el centro de una pared. Es imposible de sacar. He tenido que destrozar un cajón. Veré cómo reconstruyo eso y lo arreglo mejor. Hay que dejarle un poco de holgura, sobre todo cuando uno viene de un clima muy húmedo, lo trae a un sitio muy seco, con mucho calor, utiliza maderas blandas, como es el abeto o el pino, y baldas de laminado que no se contraen nada para los cajones. Lo digo, es un consejo de la vida en general, y si te animas a hacer madera, que creo que es una de las cosas más gratificantes del mundo, no te encuentres, como yo, dándole martillazos a tu obra hasta destruirla. Sea como sea, este Paul Sellers fabrica cosas de madera, es un tipo inglés que hace muebles, cajones y cosas de tipo, y tiene una habilidad absolutamente increíble. O sea, a mí me vuelve loco, sobre todo porque lo hace todo con una maestría en el manejo que a mí me recuerda un poco a Gabriel Moreno. No sé, no creo que lo que haga sea de ese orden de la imposibilidad de Gabriel, ¿no? Pero podría decir como un Williamson, ¿no? Esta sensación de que si tiene que cortar una cola de Milano, lo puede hacer a ojo con la sierra y lo hace con una perfección. Y yo además luego me enfrento al taller y me resulta completamente imposible ni tan siquiera acercarme. O sea, ya te digo, hice un cajón y lo dejé encajonado para siempre. Es una pieza firme y sólida. Pero la verdad es que lo veo muchas veces un poco como ejercicio para aprender cosas de madera, pero también me está sirviendo mucho a nivel mágico. Sobre todo, ya lo dije varias veces, estoy trabajando ahora mucho con bolas de manipulación, estoy haciendo también el curso de los pañuelos de Slidini y algunas cosas que me pueden resultar técnicamente un poco más difíciles, que me gusta siempre enfrentarme a ello, y ver a alguien hacer algo tan complejo con tanta facilidad me empuja a querer hacerlo de esa misma manera. A mí me ocurre mucho, y seguro que te ocurre también, que te pones a ver vídeos DVDs de magia de gente que crees que es muy buena. No quiero hacer aquí nada de menos, por Dios, faltaría más. Pero yo veo mucho los vídeos del Magic Palace, que es un programa canadiense de magia, y hay mucha gente que hace cosas y está muy bien porque están grabados un montón de magos fantásticos en los años 70 y 80, me parece que es por ahí la época, pero a veces los veo y digo, como esto no está tan limpio como debiera, ¿no? Y me doy cuenta que a veces en eso somos un poco autocomplacientes, ¿no? No nos importa que se nos vea el empalme un poco más sucio o un doble volteo
agarres ahí la baraja y lo hagas de una forma de aquella manera. Justo me pasó esta semana viendo un juego que vamos a traer a la tienda que está muy chulo, como una carta zigzag, que está muy bien. Luego, como te decía, igual haré un review del producto esta semana. Como el tipo hacía el doble volteo fatal, pero fatal, ¿no? Y pensaba en el Paul Sellers que es como mi guía espiritual, ¿no? Cortando una cola de Milano complicadísima con una sierra a ojo y encajándola de forma perfecta y dando siempre las soluciones más adecuadas a los problemas en una disciplina tan complicada y tan milimétrica, ¿no? Y el hecho de pensar que eso se puede hacer así en todas las cosas, a mí me ayuda muchísimo a ponerme un punto más de autoexigencia cada día. También en este canal, si te apetece verlo, porque igual te da exactamente igual, o puedes verte un vídeo y está, de cualquier pijada, solo para que te hagas un poco la imagen de lo que te quiero decir. La sensación que da este hombre de gratificación cuando esas cosas son así es increíble, ¿no? Es otra cosa que hablo mucho, esta cosa de que yo nos veo muchas veces a los magos remando como bestias, ¿no? Es como hacemos un falso depósito y se me ve caer la gota de sudor antes de hacerlo. Y no lo estoy pasando realmente bien cuando llego a los momentos difíciles de los juegos, ¿no? A ver, intento que no me pase eso, pero hablo en primera persona porque me parece lo más natural y porque me autoculpo también de eso muchas veces, ¿eh? Pero veo eso y luego a su vez me encuentro ese tipo haciendo un encaje que es dificilísimo, que no tiene vuelta atrás, porque además si no lo cortaste bien no va a encajar y eso no hay tu tía. Y disfrutando de esa perfección y de ese flow en el taller, de ese coger los elementos, dejarlos, girarlos, medir con una fluidez fantástica. O sea, los recomiendo mucho en general ver canales de carpintería en el que lo hagan muy bien y que sean cosas más manuales, menos de máquina. Hay muchos, si me quieres preguntar más, me lo dices, porque hay varios que sigo, que son súper interesantes y me parece siempre que a cualquier disciplina como la nuestra, que mezcla unos aspectos artísticos con unos aspectos técnicos, ver la excelencia técnica en otras materias también nos sirve mucho. Sigo a varios carpinteros chilenos que me gustan muchísimo y te lo digo eso, que si te apetece, me lo dices y ahí te los pongo en los canales, pero que quede eso como un poco una invitación a ver a gente hacer las cosas de forma muy excelente para querer hacer a nosotros al menos ponernos los niveles. Luego que lleguemos o no, pues ya el tiempo dirá. Y al tema importante del día, que espero que te vaya a resultar muy interesante o al menos te pueda transmitir la pasión que siento yo por esto. Porque te voy a hablar de nuestro proyecto de verano, que es la Folisa de verano, la fiesta de verano de 2025, y además una forma de homenajear a una de las figuras de la magia que para mí resulta más desconocida y más de forma injusta. De hecho, cuando termine este vídeo te darás cuenta de que tienes que tatuarte su nombre ahí en el hombro para exhibirlo en las convenciones de magia. Y te hablo ni más ni menos que de Theodore Dyland. Es difícil, igual dices, pues lo conozco, pero lo más habitual es que lo pasemos por alto. Theodore Dyland nació en 1873 y murió, si no me equivoco, porque tengo por aquí la chuleta, así que no me voy a equivocar, en 1931. Y hay un libro absolutamente imprescindible, precioso y fantástico de Richard Kaufman, un libro gordísimo que tengo aquí delante. De hecho, si oyes algún ruido o me muevo, es porque probablemente mientras hable contigo esté pasando páginas y jugueteando un poco con el libro, que me lleva acompañando varios años de un lado para el otro, que se llama Mystery and Madness. Es una preciosidad, es un libro carote de estos en funda que viene con una baraja. Y en ese libro se repasa toda la trayectoria profesional de este hombre, que creó un ajuar mágico absolutamente inconmensurable en un periodo de tiempo de apenas 9 años. Desde 1906 a 1915 publicó el grueso de su obra, o sea, prácticamente todo. Y como vamos a ver, changed the world, cambió el mundo.
todas las cosas suyas las tenemos siempre en mente. O sea, no le ponemos un nombre, pero están de una forma o de otra en nuestro repertorio. Como te decía, este hombre en 9 años inventó la Intemerata. Para poner un poco en contexto el trabajo de Dylan, tenemos que hablar de la situación de la cartomagia, de la magia en general y de los gimmicks con cartas a 1906, que es cuando él empieza a publicar cosas. Hasta 1920-25, Vernon no pega fuerte en escena. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la cartomagia, tal y como se entendía en ese momento, era muy técnica. Se fundamentaba en esa trilogía de técnicas, en el empalme, el enfile y el salto, que estaba destinado un poco al manejo de salón. Todavía también, por otro lado, tendremos que indicar que la magia de cerca, como la conocemos ahora, si bien medio existía como magia de bolsillo, no era una disciplina habitual, y que además el aficionado tampoco era un personaje tan común. No digo que no existiera, porque por supuesto había aficionados, pero es el inicio de las revistas de magia, de las sociedades mágicas y de los magos domésticos, entendidos como los vemos ahora. Antes había, por supuesto, pero no era tan habitual, con lo cual la mayoría de magos que había eran o profesionales o semiprofesionales. Como te digo, todo esto hay que cogerlo con pinzas. Bueno, igual que siempre que te hablo, todo hay que cogerlo con pinzas, que me equivoco mucho y eso hay que asumirlo así. Pero estos dos condicionantes nos marcan algo muy importante y a estos también tenemos que añadir un tercero, y es que las cartas trucadas existen, por supuesto, existen y requete existen, o sea, es una cosa muy habitual. Y para poner un poco fechas sobre cosas y más cosas, las cartas de doble cara sabemos que existen desde aproximadamente 1500, los primeros textos, ya hay cartas de doble cara. Las cartas de doble índice, ya las tenemos en The Art of Juggling, de Sarrit, en 1612. Y las cartas, y esto es una cosa que a mí siempre me fascinó, las cartas de doble dorso, siempre pensamos en la carta como todas, como del mismo origen, hay que atribuírsela a Hofzinser. Luego hay otra cosa muy importante, y es que en el periodo en el que vamos a hablar de Dylan, que hay varias similitudes en el uso de cartas trucadas con Hofzinser, el Kartenkurste, o sea, la cartomagia Hofzinser de Sharpe, no estaba traducido y era prácticamente desconocido en Estados Unidos. O sea, aunque a veces nosotros sabemos que Hofzinser tenía 60 años, bueno, Hofzinser creo que son de 1805, ¿no? Debió morir en 1870, por ahí. Tendría, pues eso, 70 años más que Dylan, y le precede muchas cosas. No se conocía, no conoció a Dylan de Hofzinser probablemente, quizá algo a través de Rothenberg y de algunas historias puede que algo supiera, o sea, es probable que algo supiera, pero muchos de los trucajes no. Lo digo porque Hofzinser fue el creador, eso parece una cosa loquísima, de la carta de doble dorso, que en Estados Unidos siempre fue muy desconocida. De hecho, Dylan hizo los primeros pinitos con ellas y se asume que es que es muy responsable del éxito de Vernon, que era muy, muy cuco en el uso de trucajes. Había esas cartas en lo que respecta a trucadas. También había Svengali no, Berlin Hull me parece que es de 1908 si no me equivoco, pero bueno, Viseladas sí, y también muchas cartas mecánicas. Había mucho trucaje mecánico de flaps, cartas móviles y todo este asunto. Pero Dylan en 1906 empieza a vender, a publicitar en revistas de magia juegos con cartas trucadas especialmente impresas, destinadas al público general. De hecho, luego te contaré que se venden en cajas de magia por todo el mundo, pero él empieza a ofrecer juegos automáticos que se fundamentan en el ingenio mecánico de la carta. No mecánico, sino en el ingenio de impresión de la carta. Y eso lo cambia todo, porque justo pillamos un cambio de ciclo en el que empieza a haber aficionados con ganas de comprarse trucritos, que vende por correspondencia y que te dicen que no tienen técnica. 1906, estamos hablando. Y ahí introduce cosas absolutamente fundamentales. Es importante que te hable también un poco de Dylan en sí mismo, porque es un tipo muy particular. Nunca fue actuante profesional, él se dedicó siempre a vender magia, tampoco fue su profesión, él era... se dedicaba como a empaquetar monedas en el US Mint, en la Casa de la Moneda. Era clerk, o sea, como trabajador de fondo, aunque era de los que se vendía un poco a la moto y a veces decía que era jefe y estas cosas, porque el padre iba a tener un cargo así más importante, le dio a enchufar un poco en el asunto, pero siempre tuvo un trabajo así como en la Casa de Moneda y Timbre de empaquetador y poca cosa más.
Y lo que sí es que, además de eso, comercializó muchas cosas de magia. Y también, y esto es importante porque luego va a resultar muy relevante, parece que como muy joven, a los 18, 19 años, un poco mayor igual, tuvo una malaria o unas fiebres reumáticas. Y un poco lo que explica Kaufman, porque mucho de esto que te voy a contar ahora se fundamenta en el trabajo compilador de Kaufman, que durante un montón de años fue aglutinando, fue comprando y juntando todo el material que se había vendido de Dylan, de sus juegos, sistematizando, haciendo unas explicaciones, un libro precioso. Y parece que esas enfermedades siempre le acompañaron en vida y le obligaron a estar muchos periodos de baja. Y después parece que también esta malaria o estas fiebres reumáticas afectan a la cabeza y el tipo acabó muy mal, o sea, murió en un sanatorio, perdió su trabajo después de unas cartas al presidente de Estados Unidos, a los jefes de la Reserva Federal y a la CIA, me parece, o al servicio secreto, loquísimas, totalmente delusional. Tuvo muchas peleas también al final con la SAM y creo que con la SAM, ¿no? Con IBM, con SAM me parece que fue. O sea, no le fue muy bien en ese sentido, tampoco vamos a entrar en su vida así, que es una cosa de un humano. Se casó, tuvo ese trabajo, acabó muy mal, estuvo mal de la cabeza, que parece una cosa muy común en aquella época. Me refiero a estos genios creativos, parece que no era tan raro, y acabó muy mal. Pero en ese tiempo tuvo acceso a imprimir cartas. Y esto me parece fantástico, porque frente a esto que tenemos de las cartas mecánicas, los dobles índices, Dylan empieza a imprimir cartas trucadas a bajo coste, porque lo hace con diferentes papeles, hace bicycle, hace otras cosas, pero realmente lo que hace son impresiones caseras como las que hacemos nosotros en la tienda y con trucajes increíbles, porque de hecho ahora te voy a empezar a hablar de las cosas que inventó, pero lo que para mí marca su potencia es que hace las primeras cartas de trampantojos. El nombre de trampantojos a las cartas lo explica Jim Steinmeyer, o sea, es el que lo bautiza como trampantojo en esto, no es el que dice lo que es un trampantojo. Son estas cartas que se pueden ver en escalera, o sea, una carta que tiene a lo mejor dos cartas y hace la linecita con la sombra, que es algo más habitual, lo podemos ver en el overlap de Joshua Jake, que no deja de ser una de las cartas de Dylan. Se venden muchos kits de magia. Esta que parece que extiendes, se ven 3-4 cartas, pero en realidad lo que hay es dos, una de tapadera y otra con las líneas. Eso es un cambio radical. O sea, es increíble que este tipo haya inventado eso. Parece una tontería a día de hoy crear algo así, pero eso es absolutamente loquísimo. El hombre empezó a publicar en 1906 y te voy a decir como una listita que tengo yo puesto aquí de cosas que inventó que te van a reventar la vida. O sea, el hecho de descubrir que estas cosas vienen de este tipo. El primero, y esto es una de las primeras cosas que comercializa, no la primera exactamente, es el Picatú. El Picatú, que por ese nombre no te sonará, seguro que lo conoces mucho mejor por el trile de Michael Skinner, de Edith Tattelbaum o de Daryl. Es el trile con índices trucados. Es en el que hay un 3 con un as y un 2 con un 3 y toda María Santísima que hacemos tanto, que nosotros vendemos en la tienda y que se venden en todas las tiendas de magia del mundo. Eso es de Theodore Dylan, es uno de sus inventos. Luego tiene el Phantom Card, que es una carta que es como un abanico de cartas con una tapadera, que al cuadrar y dar la vuelta se convierte solo en una carta. Otra de las cosas que inventa este hombre, que para mí es un locurón, que es otra genialidad, es una carta que igual te suena menos, pero para muchos de mi generación es una cosa fundamental, que es una carta que tiene en el dorso impresa la palma de una mano. De tal manera que si tú la tienes empalmada la carta, puedes enseñar la mano y se ve vacía, porque estás viendo la carta. La utiliza Kevin James en la carta del globo, también se utiliza para sujetar un vaso y que se vea transparente, y ahí volvemos a encontrar como otro uso totalmente loquísimo. Entre otras cosas que inventa este hombre, pues es el Princess Card Trick con índices trucados. El Princess Card Trick original es de Henry Harding, y Harding también comercializa un índices trucados, pero parece que Walter Gibson dice que es primero probablemente el de índices trucados de nuestro Theodore Dylan, que es este que tú abres 5 cartas en abanico, un espectador piensa en una carta, cuadras el abanico y al extender, quitas una, te la guardas en el bolsillo, extender hay una menos y no está la suya, que tiene dobles índices, y eso también es de este tipo, así que flipes. Otra de las cosas que a mí me parece loquísimo que inventó este tipo, porque la empezó a regalar un año, él hacía en las fiestas de la SAM, él regalaba cartas y regalaba cosas así. Lo que hacía era empaquetarlas y dárselas a todos, y eran cosas como domésticas. Y se le ocurrió, mira qué idea, en su momento, hacer una carta que tuviera las 52 cartas en una. De tal manera que al verla se vieran las 52, creando este tipo, porque no hay referencias previas, me parece, el gag de las 52 cartas en una. Flipa que esto sale también de las manos de Theodore Dylan.
Otra cosa que tiene, que él es una invención suya, pero que nosotros tenemos, luego te hablo del proyecto de la tienda, que es muy interesante. Es un dial para tener la baraja en 6 Stevens, como una rosquita, un cartoncito con una rosca, para que tú mires cuál es la carta de la cara o del dorso, rotes el dial y eso te indica la posición de todas las cartas en el 6 Stevens, de tal manera que si el inspector te dice el 8 de corazones, tú lo buscas y sabes que está en la posición 31, de tal manera que podrías hacerlo directamente, que eso se podría hacer también con mnemónica y esas cosas. Otra de las cosas también que inventa Theodore Dylan, que es otro movido de gordo que lo flipas, es el Tucar Monte. Esta secuencia que tenemos una carta de doble cara y una de doble dorso, y al enseñarlas parecen dos y se hace el cambio y todas estas historias, son de él. Porque, como te decía, el gran invento en cartas trucadas de Hofzinser es la carta de doble dorso, pero la combinación que este hombre hace con una carta de doble cara lo convierte también en una pieza totalmente nueva. Y en el hecho de que este tipo es el que trae a colación la carta de doble dorso, porque como te decía, el libro de Hofzinser y todo el material de Hofzinser no se conoce en ese momento tanto en Estados Unidos. Parece que Dylan reinventa por su cuenta la carta de doble dorso. Él también vende la asamblea de ases con doble cara, o sea, los ases de Hofzinser, pero parece que ahí sí que Rotterberg le enseña versiones comercializadas que ya se ven por Europa. Solo que es verdad que el material de Hofzinser tampoco está tan distribuido en Europa en aquel momento, salvo algunos de los juegos que se comercializan. Y en el uso de cartas de doble estucada, este tipo dice, hombre, pues si me hago una carta de doble dorso, ¿por qué no me hago 26 cartas de doble dorso? Y con esas me hago un triunfo. No es un triunfo, porque en realidad lo que hace es coger una 23 de doble dorso, 23 con normales, y las invierte una a una, se extienden todas las cartas, pues se ve que están cara dorso, cuadra, le da la vuelta a la baraja y extiende, y están todas cara abajo. O sea, el tipo inventa el chick to chick que conocemos ahora. Y lo que parece que lo hizo más famoso es el Dollar Deck, el $1 Deck o $2 Deck o $1,000,000 Deck, que es una baraja que se vende mucho en cajas de magia, que es esta, que es biselada, marcada, está ordenada en sistemas, y si tú miras el dorso está llena de rueditas con puntitos que te dicen que si la carta que estás viendo es el 8 de corazones, cuál es la posición de todas y cada una de las cartas de la baraja. También trabajó mucho en cartas con marcajes en los bordes, o sea, de estos edge marked, que tiene unas cosas preciosas. O sea, es absolutamente increíble, ya ves con esta descripción toda la cantidad de cosas que inventó este tipo que forman parte de la jugar casi público de la magia sin que le hayamos dado bola nunca. Él vendió por su cuenta en tiendas de magia, él vendía en Martinka y en algunas otras, y en 1909 él llega a un acuerdo con la Misto Magic Company. La Misto Magic Company es una empresa que comercializa set de magia hasta creo que el año 59 y se convierte en una de las empresas jugueteras más grandes de Estados Unidos. Y le compra los derechos, los tiene durante 2 años, pero luego ya se los queda, o sea, ya luego los siguientes juegos ya los vende a través de otros lados, y también a través de SS Adams, que es otra de las grandes jugueteras de cosas de broma, y a través de ellas siempre nos llegan los $1,000,000 Decks, que conocemos todos, porque SS Adams sigue por ahí haciendo sus historias. Pero Misto no. Misto duró un tiempo, fue una empresa que tenía una pareja de amigos, creo que eran amigos o conocidos, uno era el creativo y otros eran los empresarios se echaron a los otros delante, y Dylan en algún momento dado, probablemente por necesidades económicas, porque como te decía, él estuvo muchos tiempos de baja, no tenía un buen trabajo, tuvo que vender los derechos de muchos juegos a estos, y pasaron a ser comercializados en cajas de magia, y el Knockout Card Trick, que es un uso de, como te digo, del trampantojo, al que no le hice mucha mención ahora, pero que es fundamental, que es eso, esa idea tan revolucionaria de que una carta pueda verse como 2 cartas o como 3 puestas en abanico, sale de este tipo. Luego más tonterías, por ejemplo, la carta de figura de doble cara y 2 índices, o sea, de 4 índices, que luego utilizó Guy Hollingwood en el Quartet, es de él. La carta Overlap que hacía Joshua Jay es de él, que es otra de esas cosas así. Bueno, en cualquier caso, vendió los derechos y muchos de los juegos suyos se pasaron a formar parte de las cajas de magia y se minusvaloró mucho su nombre, porque parece que eran cosas normales de caja para niños o para hacer cualquiera que se cruzara por la calle, y lo mismo ocurrió con la $1,000,000 Deck, lo que lo dejó no en mal lugar porque los magos seguían comprando sus cosas. Él fabricó sí algunas cartas mecánicas de puntos cambiantes con cosas con celuloides muy interesantes, pero sobre todo se centró en la impresión de cartas especiales.
Que eso siempre me lleva a pensar en lo interesante que es alguien que encuentre un filón muy concreto en el que trabajar y lo explote hasta sus últimas circunstancias, ¿no? Él trabaja y publica y republica los juegos una y otra vez y otra vez y otra vez y experimenta sobre los mismos temas una y otra vez, carta que parezca 2, carta que parezca 3, que parezca 4, que vaya por un lado y por otro. En el libro es muy interesante porque como él las imprime, los dorsos con los que trabaja, los papeles más baratos, los papeles más caros, las veces que te vende una baraja suelta para que vaya a juego, cómo hace más cartas negras que rojas porque es más barato imprimir en negro que imprimir en 2 colores, cómo evita las figuras solo para las ediciones premium, cosas súper interesantes como son las cartas de instrucciones, la pelea que tiene con un tipo que le roba los juegos pero luego lo que dice es que no le pagó, que entonces no quiere pagar a la SAM y entonces le echan de la SAM y tiene estas cosas que es un poco la época en la suya ya de pérdida, un poco de noción de la realidad con un final como muy triste en estos casos. Pero el material suyo es absolutamente vanguardista y quizá, salvo excepciones, como podamos pensar que de repente eso, yo soy y coge el overlap y hace un libro con él, que luego además pasa eso un poco al olvido, o que Michael Skinner retoma su thriller a través, un poco me parece que es de Eddie Tattelbaum, y lo populariza. A mí siempre me dio mucha pena que el material de este hombre haya quedado un poco fuera de onda. Y lo que propongo para este verano, te lo cuento ya un poco, empezará esto a estar activo. Si hoy esto sale de viernes, probablemente como a final de la semana siguiente lo anunciaré, pero ya estate atento o atenta porque eso va a estar ahí. Es que hemos cogido 8 de esos juegos. Intenté no coger algunos que son demasiado obvios, o sea, no está el Thriller, porque si ya lo comercializamos está demasiado popularizado. También, por cierto, inventó algunas cosas o fabricó cosas para Henry Harding, como la origen de la baraja Montecristo y muchas otras cosas. Y lo que hice fue coger 8 juegos de su material que tienen cartas trucadas que me parecen especialmente interesantes y versátiles. Grabé unas instrucciones de cada uno de estos 8 juegos en las que explico un poco la historia del juego, el manejo original de Dylan y alguna ideita propia. Pero me parece que lo importante es que todavía podemos revivirlas porque dan un espacio increíble para la creación y para la imaginación. Y las planteo como un inicio de exploración, como traer un juego de 1906 que tiene 120 y pico años, 120 años, los más antiguos, un poco menos los más nuevos, pero bueno, 100 años, ya me parece que está gorda la cosa, 100 y la madre, ¿no? De años, para que podamos revivirlos y traerlos un poco a nuestro día a día. Y los voy a hacer de esta manera, que es durante el verano, parte de este proyecto de trabajo creativo de Magia Studio, enviaré correos electrónicos con ideas suyas, haremos un libro de recortables, pero en todos los pedidos, a partir de una cantidad, que serán unos 50 euros, llegará un sobre sorpresa con uno de estos 8 juegos. Con las instrucciones son cartas especiales, impresas por nosotros, rediseñadas por nosotros, en material Bicycle, con mucha calidad. Y te llegará un sobre de estos de regalo. Cada vez que hagas una compra, por cada 50 euros de compra te llegará uno. Nosotros serán sobre sorpresa, nosotros solamente te garantizamos que no te van a llegar sobre repetidos, para que puedas trabajar sobre las ideas y tengas siempre nuestro apoyo y nuestra asesoría directa, y que si tienes alguna idea guapa se puede ir añadiendo las instrucciones y podamos crear un trabajo comunal con un proceso creativo interesante. Son juegos buenísimos que en algún momento puede ser que los llegamos a vender sueltos, serán más caros por supuesto porque todos vienen con material especial impreso, pero me parecía interesante plantear ese jugueteo para el verano, para reivindicar un poco el interés de unas cartas trucadas que pasaron un tiempo en cajas de magia. De algunos de los juegos del Phantom Deck o del Knockout se decía que se vendían de 10.000 en 10.000 todos los años de 1909 a 1959 y que después ese Adams los vendió por ahí un montón de veces. Pero yo creo que no los hemos cuidado lo suficiente, y parte de esta labor que intentamos mantener de recrear la magia clásica y aportarle una nueva vida, se me ocurrió hacer esta propuesta para el verano. También haremos otra cosa que yo no sé cómo lo pondré, probablemente lo envíe gratuitamente, porque también quiero enviar cosas gratuitas con este proceso, no quiero limitarlo a la gente que compre, con los mails de la tienda, algunos puzzles y algunos juegos recortables, tanto de inspiración, tanto de Dylan originales, con ideas suyas, con cosas que se puede hacer uno en casa, como otro tipo de puzzles y acertijos que podamos hacer un print and play en casa. Y con eso es probable que también nosotros saquemos un librito de recortables con algunas de sus cosas para trabajar y te proponga algún ejercicio creativo más, quizá pues a lo mejor con cartas de doble cara y doble dorso, cosas que podamos hacer para que entre todos podamos un poco experimentar con esos trucajes. Espero que este repasito corto a la vida no tanto a la vida de Dylan como a la obra de Dylan como a su importancia en nuestra existencia mágica te invite a investigarlo un poco más, porque
Yo lamento mucho que sea una figura tan desconocida, teniendo en cuenta que, como acabas de ver, sus invenciones son brutales. Por no entrar también, no hay que entrar en ello, lo fuera del tiesto que se encuentran. Quiero decir, el hecho del trampantojo, o de imprimir una mano en una carta, o de jugar con la cantidad de cosas que están impresas en una carta. Hay que pensar que hasta su momento las cartas imprimían cartas, y se había llegado a imprimir un doble índice, que ya era una transgresión a la idea de la carta muy potente. El tipo también inventa barajas. Bueno, es que es increíble. O sea, si te pones a mirar las cosas que hizo este tipo, pero ya el $1 Million Deck o todo ese tipo de cosas son brutales. Pero el transgredir la idea de la carta, imprimiendo sobre ella diferentes figuras que formen otras historias, es un salto conceptual enorme. Para mí, el hecho de haberse le ocurrido imprimir la palma de una mano me parece una salvajada de otro mundo. Aunque ya se hubiera trabajado con Black Art antes con cartas, pero esto es otra historia para mí, conceptual. Y siempre pienso en eso, ¿no? Este tipo creó todo eso en solo 9 años y con un tema predilecto. ¿Qué pasaría si alguien, bueno, como ya ocurre, ¿no?, con otros géneros de cosas, de repente alguien coge los Matrix como Olmedo, y en un periodo en el que Olmedo no es de 9 años, era de mucho más, porque todo le veo hacer las cosas nuevas que hace y le quedan muchísimos años de eso, cómo consigue no revitalizar, sino expandir fronteras que parecen ancladas o clavadas en la piedra, ¿no? Las cartas trucadas, la historia de la técnica, hasta el momento de Dylan estaba tallada en piedra, o sea, era inamovible. Y simplemente con voluntad, creatividad y una pizca de locura y de impulsión consiguió moverla un paso, ¿no? Las cartas que utilizamos ahora, que vendemos nosotros muchas, solo pueden ser herederas de ese arrebato de genialidad. Yo me imagino la gente que comprar a través de Martinka de las revistas de la época de Mahatma, o donde leches comercializar las historias, que ahora no me acuerdo, y les llegara a esos juegos por primera vez. Qué locura sería eso, ¿no? Empezar a pensar que podía hacer un Cards Across, que este tipo trabajó con un Cards Across con cartas trucadas, se podía hacer sin empalmes, que se podían hacer cosas increíbles, viajes de cartas pensadas al bolsillo, desapariciones, cambios de cartas, y todo simplemente aprovechando el ingenio de un trozo de papel, pensando cómo ponerle una carta para que parezca 4 si se ve de diferentes sitios, reinterpretando y reinventando cosas, ¿no? Porque este tipo no debía estar muy versado, no debía ser un gran conocedor, reinventando el material de Hofzinser, que era el otro tipo adelantado a su tiempo, y eso, es una genialidad lo de Dylan, y estoy muy contento de esta Folise de verano 2025 que vamos a hacer. Así que en nada, y esto es un adelanto para que puedas conocer un poco más su vida y obra, nos veamos un poco más a fondo, lo veas en la web y hagamos todas estas cosas y tengamos un verano muy creativo entre todos y todas para hacer que la magia siga dando pasos en direcciones en las que sean, no me importa, mientras den pasos bien estará. Nos vemos la semana que viene.